es cuando uno tiene sexo sin protección, ni tanto el hombre ni la mujer, o sea, no hay protección de ninguna manera. Y todo esto nos va a llevar, obviamente, a la siguiente diapositiva. Lo que es las enfermedades del SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Ahí había un pequeño grafito donde dice, sí, pero el chico era muy lindo y tenía muy buena pinta. Entonces, a veces no es bueno llevarnos, o sea, hacernos llevar por la apariencia, porque en realidad no sabemos interiormente a qué tienen. Y con una sola, por unas horas debemos tener estas enfermedades. Ya, tenemos dos autores que son franceses, Francois y Daniels, que ellos han implementado 3 puntos, ya que estas enfermedades, sobre todo el SIDA, ha sido una de las, si no me equivoco, una de las pandemias, una de las segundas o terceras pandemias en el mundo, especialmente en Argentina, ¿ya? Y estos dos autores proponen 3 puntos. 1, transformación de la intimidad. 2, prevención y difusión en los medios. 3, una dimensión discursiva en el acto analítico. El primer punto, que es transformación de la intimidad, nos referimos que el SIDA fue el inicio de la pandemia en los 80, como les había mencionado, que provocó una transformación en el ejercicio de la intimidad. Esto nos lleva a que ya la intimidad ya no era libre, ¿ya? Y se conocía esta palabra de riesgo, señalaba que se navegaba en aguas desconocidas. Era Dios a la práctica del amor libre y un sexo no seguro. O sea, cuando tenías actividad sexual ya no era con esa libertad que antes se podía entrecruzar entre los cuerpos. Es más, al contrario, te daba miedo, ya no podías estar seguro de tener sexo porque tenías miedo a que te contagies el ETS o el SIDA, entonces ya no era placentero, donde obviamente al tener tanto miedo de eso, lo único que se ha llegado a plasmar o a hacer es, existe la sexualidad plástica, obviamente con uso de preservativos, ¿ya? Entonces esta sexualidad plástica desconecta el sexo, incluso de la función de la reproducción. No hay ese goce que se tenía sin esta sexualidad plástica, o sea, sin preservativo me refiero, ¿verdad? Eh, en lo que es el segundo punto que estos autores nos proponen es la prevención y difusión en los medios, ¿ya? Uh, dice, cada sujeto se confronta a su elección sexual y su elección de objeto, que el sujeto se moviliza, obviamente, por el amor, el deseo y el goce, pero esto es a la vez una alimentación a esa propagación de enfermedad. Cada que tienes relaciones con diferentes parejas, ¿qué estás haciendo? Aumentar esa enfermedad. En vez de disminuirlo, estás alimentando. Como quien dice, no hay uno para todos, sino que se trata de uno para cada uno. Mientras nosotros tengamos esa prevención, entonces, y tengamos solamente una pareja, entonces nuestra sexualidad no va a ser plástica, sino una sexualidad de goce. Para esto es necesario tener una castidad y sobre todo relación de una sola pareja, ¿verdad? Y si no quieres, tienes que tener la precaución de tener abstinencia, la forma más eficaz de evitar cualquier enfermedad de transmisión. Como había dicho, permanecer con una pareja
que no está infectado. Actualmente, que yo recuerde, siempre se hacían análisis, ya si tenían alguna clase de enfermedad. Ahora en estos tiempos, no sé, ahora es más liberal. Ves a un chico lindo y ya estás esa noche realizada. Y entonces hay que evitar las relaciones sexuales vaginales y anal con parejas nuevas, porque obviamente no sabemos con quién estamos, ¿ya? Luego, el uso de preservativo. Obviamente es ya esto una relación, una sexualidad plástica, como había dicho anteriormente. Y ahora, si quieres seguir gozando de la sexualidad o del sexo, pues hay diferentes métodos, ¿no? Incluso esta barrera bucal de látex, los que ya son demasiados gustosos en el sexo, pues también había habido barrera bucal, ya que esto también disminuye la relaciones sexuales orales. Y lo último que también sería vacunarte con anticipación ante para evitar, ¿no?, esos contagios. Luego, un tercer punto que habían puesto estos autores es la sexualidad, dimensión discursiva en el acto analítico. Las personas que padecen de la afección no deja de ser una persona con sus pasiones, sus miedos, sus amor, ¿ya? Supuestamente el psicoanalista no recibió un paciente con SIDA, sino que palpita, que se caracteriza por el riesgo y por el miedo. No solamente es esa persona que viene y dice tengo SIDA, no lo analiza físicamente, lo analiza desde muy adentro, de su mundo interior. También, Marce, no se te escucha. ¿ya? ¿Ahora? Sí, sí. Ya. Entonces habíamos dicho que este miedo que tiene el sujeto, ya, es también el miedo de contagiarse, el miedo incluso a tomarse pruebas de examen para ver si aún tiene o ya es seropositivo. Entonces también tiene miedo, o sea, es el riesgo de sus propias de las investigaciones, ¿no? Y hasta el miedo de experimentar drogas nuevas, de los medicamentos, porque no sabe qué efecto le va a dar ese medicamento. Puede ser que le deprima, puede ser un montón de cosas que le puede afectar a su cuerpo. Entonces, este sujeto está con ese miedo y tiene riesgo a muchas cosas, de experimentarlas. También entendamos que este miedo, porque es un real que se añade a su vida, que se aloja en su cuerpo y lo modifica, que provoca un impacto sobre el sujeto, un sentimiento de irrealidad y un irremediable dolor de existir. Y este dolor del sujeto que hace que cambie la posición, que cambie de posición en relación a su goce. Y esto va a determinar si aún quiere gozar o si quiere, o sea, él tiene que decidir, ya si seguir con eso o no. Eso es con respecto a las dimensiones discursivas del acto analítico. Como estudio de lo que siente, de lo que piensa el sujeto, ¿ya? Esos son 3 puntos que los autores nos habían enfocado. Como dice Michel Foucault, dice, él falleció con SIDA y él plantea que dice, sé que tengo el SIDA. Marce, no se escucha bien. A ver, sé que tengo, ahí, Sí. ya. Este último cuadro dice, porque Michel falleció con SIDA, pero él ha tenido que sobrellevar todo, ¿ya? Él se ha tenido que mentalizar de vivir con ese real. O sea, no quería ser un ser viviente que dé lástima a los demás, quería comparar, o sea, vivir con su sufrimiento. Entonces, por eso dice que
si tengo SIDA, pues ya no me permite olvidarlo. O sea, enfocaba a realizar aún sus investigaciones o lo que realmente hacía y se olvidaba de vivir con ese real. Prefería gozar día a día en sus días. Estos son el punto, o sea, lo que son riesgos sexuales. Y como hemos dicho, empieza lo que es en la adolescencia y si uno no llega a cuidarse o a enseñar a sus hijos que la sexualidad es importante para no tener esta clase son enfermedades que vive contigo, que está contigo día a día, que no te dejan realizar porque ya no eres una persona normal. Entonces, para evitarlo esto siempre hay que ser precavidos. Y para no tener la sexualidad plástica, como se dice, entonces quédate con una sola pareja, amalo hasta el final. Y así vas a tener un goce de la sexualidad muy diferente. Y ahora, si a vos te gusta estar con diferentes personas, pues ni modo, tienes que tener una sexualidad plástica, con un riesgo evidente de que te puedas contagiar. Hola. Sí. Creo mi audio. Hola. Hola. Te Se escuchamos. escucha, se escucha. Seguí adelante, Marcela. Que esa era mi última diapositiva, licenciada. Si ¿tenían alguna duda o Bien, algo entonces, más? Hola. Hola. Marce, te escuchamos. Ah, ya. Eso es. No sé si tienen alguna duda. entonces, ¿qué vamos a comentar algo de esto? Me hablabas de una vacuna, ¿no? Sabemos que todavía no hay una vacuna, que sí están intentando, que yo sepa, no sé si hay, pero sé que recientemente, el 18 de mayo, es una fecha en la que están haciendo la concientización y que están haciendo los estudios para que haya una vacuna terapéutica. Ahora, los medicamentos que toman son los antirretrovirales, ¿no? La profilaxis que les dan, que antes les daban, pónganse como 15 pastillas y actualmente es una, donde van 3 en uno, ¿no? Y eso toman cada día a la misma hora, no pueden beber alcohol, no pueden tener ya estas conductas de riesgo y cuidar su alimentación porque baja su inmuno, Inmunología. inmunológico, ¿no? Se dice que con este COVID ellos están algo protegidos porque en otros países han probado con los antirretrovirales que se dan a los pacientes VIH y está ayudando en algo al COVID. Entonces ellos de alguna manera están algo protegidos pese a que son inmunodeprimidos. Pero de todas maneras les pedimos a ellos que no vayan al hospital. Actualmente una política del CDVIR, que es el que les da los medicamentos gratuitamente a cargo del gobierno de Bolivia, les están llevando a domicilio, ¿no? Y como tú decías, hay muchas conductas de riesgo que actualmente los jóvenes no se cuidan, el chico bonito que mencionabas, eso tiene que ver con el plus de gozar, es mucho goce en la actualidad. Hay un artículo de Miller que los llama a los jóvenes sin brújula, que no tienen una brújula, que todos están en el goce, 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 sin medida, celulares, sexo, esto, aquello. Y es algo que yo les comentaba esta mañana en el otro grupo. Un segundito, por favor. Había mucha interrupción. Perdón. En el otro grupo les comentaba esta mañana esto de los chicos
homosexuales o lesbianas. El trabajo antes era orientarlos en el sentido de cuál era su rol, ¿no? Activo, pasivo, se llamaba hace 20 años atrás, ¿no? Les decías, haces de hombre, haces de mujer, eres activo, eres pasivo, etc. Y yo me acuerdo que en la experiencia clínica siempre había esta definición de roles. Claro, es caso por caso, pero en la mayoría de los casos, hasta que hace unos 8 años atrás habrá cambiado todo, 10, efecto de la tecnología también. Que a partir de las redes sociales empezaron a tener los grupos de gay y encontrarse entre ellos, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo el caso de una pareja que atendía de 2 chicos, donde tenían sus perritos, hijos de ambos, y además tenían bienes, ¿no? Bienes, una casa, cosas en común, como un matrimonio. Ya tenían muchos años juntos, pero hubo una vez que uno de ellos empezó a acceder a estos grupos del Face, encontrar otras personas que también eran del grupo gay y le pareció muy interesante empezar a ser versátiles, porque cuando uno ahora les pregunta sobre su rol en la sexualidad, ellos se dicen versátiles. Y no siempre esto es parte de los homosexuales, sino también de la juventud en general. Se escucha en la clínica todo el tiempo que les gusta probar sin necesidad de ser homosexuales. Esa es la posición subjetiva frente a la sexualidad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con estos jóvenes sin brújula? Quieren probar hombre, quieren probar mujer, quieren probar de todo. Está inmerso esto de la liberación y la sexualidad, del cuerpo, de la mujer, etcétera. Bueno, son, yo creo, eh, cosas que se han logrado con el paso de los años, pero que actualmente está algo distorsionado. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo en estos pacientes con VIH, Marcelita? A ver, tratar de, no sé, de que tengan una vida plena. ¿Me escuchan? Sí, sí, De analizar su mundo interior. eh, mm, Eso, analizarlos para que se puedan, porque hay muchas personas que cuando tienen SIDA, o sea, son otros malos que a pesar de que tienen esa enfermedad, salen y contagian. Entonces también hay un paso ahí para de que esa persona no vaya por el mundo a contagiar y que él trate de, digamos, de sobrellevar su enfermedad. Eso es lo que yo he visto cuando una persona tenía SIDA, sí, salía y le decía, ¿cómo puedes salir y tener relaciones sabiendo que estás? ¿Cómo puedes hacer daño a los demás? Como hay personas también conscientes que se cuidan, que prohíben, o sea, que no salen y se cuidan y tratan. Como un psicólogo, pues hay que, ahí no sé. está bien. Mira, ¿qué es lo que esperan de Sí. nosotros los psicólogos en nuestro medio? Actualmente tenemos un grupo de interinstitucional que nos reunimos una vez al mes en el CEDES de Cochabamba, donde acudimos todos los psicólogos que trabajamos en instituciones de salud y donde atendemos estos casos de VIH. Entonces, para que ellos accedan a los antirretrovirales, que es un tratamiento gratuito para los pacientes con VIH, tenemos, ¿cuál es nuestro trabajo? Ese que tú dices. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarles en la adherencia al tratamiento, se llama, que puedan adherirse al tratamiento, que puedan cumplir con el tratamiento. Como les decía hace rato, tienen que dejar muchas cosas de su vida, el alcohol, por ejemplo, y tienen que tomar cada día a la misma hora, tienen que poner una alarma, y a algunos pacientes les genera vómitos, náuseas, y a otros pacientes hasta les ha generado alucinaciones, a veces un brote psicótico.
Yo he tenido un caso de un señor de 61 años que le ha provocado un brote psicótico. Luego tenemos que tener mucho cuidado como psicólogos. Lo más importante para trabajar con una persona con VIH es darle toda la información. Eso lo potencializa mucho, lo ayuda mucho a poder sobrellevar y aceptar y convivir con la enfermedad. Entonces, cuanto más información les damos, es mejor. También en esa información que les damos, siempre les comunicamos que ellos tienen muchos derechos, la ley los protege. Donde si ellos no quieren que sepa, ni su pareja siquiera, no podemos nosotros avisar, porque está la confidencialidad. Y para que nosotros accedamos a cualquier paciente y le pidamos una prueba de VIH, tienen que firmar un consentimiento informado. Si ellos no consienten que les tomemos la prueba de sangre y les hagamos la prueba para el VIH, la prueba rápida, y antes se hacía el ELISA más, si él no ha autorizado, nos puede meter un juicio. Entonces, la ley los protege de todo lado y salvo en casos de cirugías de emergencia, porque el médico se puede transmitir, o sea, no se contagia el VIH. El VIH se transmite. Entonces, estos medicamentos de profilaxis hay de 72 horas antes de que entre el virus al cuerpo. Entonces se toman los antirretrovirales, se les da durante las 71 2 horas a los médicos durante 3 meses. Luego hay otros antirretrovirales que recién han salido y que recién han llegado el año pasado aquí a Bolivia. Son estos de que si digamos he tenido un contacto con alguien y pienso que es un VIH, entonces se les da el medicamento y les ayuda un poquito a prevenir, pero no es 100% garantizado. Y otra situación también es esta de que quería comentarte del VIH. Ah, el periodo de ventana. No sé si has dicho algo del periodo de ventana, Marcelita. No, Ya. no, licenciado. Entonces, el periodo de ventana se trata de que no es de que ponte que he salido el fin de semana, me enganché con un ñato y ahora me hago la prueba. No, me va a salir negativa, porque, como les decía, tarda el virus en entrar al organismo y recién aparece en el laboratorio a los 3 meses. Antes esperábamos más tiempo, 6 meses, ¿no? Pero ahora ya el periodo de ventana de espera es 3 meses. Después de 3 meses tenemos que tomarles las pruebas de VIH. Y ahí está la contención que tenemos que hacer nosotros como psicólogos, porque les genera tanta ansiedad a los chicos o chicas que están esperando su prueba esos 3 meses. Para ellos emocionalmente es terrible. Entonces hay que hacer la contención, la intervención, etcétera. Y como tú decías, también hay 5 etapas, ¿no? La negación es una de esas y el proceso de rabia donde van y contaminan a otros. ¿Por qué solo yo? Entonces voy con uno, con otro y voy transmitiendo. Sí, hay esas personalidades, hay de todo. Bueno, entonces se está terminando nuestro tiempo. Tenemos 9 minutos. Yo voy a hacer el cierre, pero voy a escuchar algún comentario de ustedes para entrar al siguiente enlace y ya también, ¿quién da? Anita, Yesenia. Está aquí. Ah, está la Yesenia. Sí, Lilian, estoy aquí. Ya, nadie más falta dar, ¿no es cierto? Solo Marcelita y Yesenia. Sí, De Yesenia también es otra enfermedad, cáncer, que también es terminal. Antes, cuando se les daba el diagnóstico de VIH, decían muerte, ¿no? Y cuando tenían el diagnóstico de VIH, tenían 5 años de vida y se morían. Esa es la diferencia actual, que con los antirretrovirales, estos últimos, pueden vivir muchos años y morirse de otra cosa, siempre y cuando ellos cumplan con el tratamiento y lo que se espera que su carga viral baje. Inclusive cuando su carga viral llega a 0, inclusive puede decirse que es una persona sana y que puede tener sexo o relaciones sexuales sin transmitir a otra persona, ¿no? Eso es lo último que se ha investigado
El año pasado me acuerdo que llegaron de otros países gente que era portadora del VIH, pero ellos daban sus experiencias de vida para que vean los demás. Hay grupos de autoayuda inclusive, el acompañamiento también hay, para que ellos vean que se puede vivir con eso, puedan seguir una vida regular, estudiar, trabajar, etcétera, y que uno ya no se muere de VIH, ¿no? Entonces, pero si el paciente no ha cumplido, sigue con el alcohol, esto, aquello, ahí sí, hay que entrar a otro tipo ya de medicamentos y esos ya son caros y eso ya no te cubre el Estado. Entonces, es una manera de intervenir como psicólogos también, darles toda la información. No saben los psicólogos que trabajan en el CDVIR y los psicólogos que trabajan en Vivo Positivo y las otras instituciones que trabajan exclusivamente con estos tipos de pacientes, tienen un manejo increíble de todos estos términos, medicamentos, todo, para poder trabajar con ellos. Es verdad que si nosotros como psicólogos trabajamos en una institución de salud, tenemos que tener el conocimiento y tenemos que poder ayudarlos. Entonces, para todo, ya han visto en muchos casos, en muchos temas que han ido exponiendo, estamos ahí. Como psicólogos tenemos un ámbito grande de trabajo, ¿no? Y este es uno. Y el que va a venir ahorita, que va a comentar su otra compañera, también es muy bonito el tema. También estamos inmersos ahí. Y los anteriores, ¿no? De los trasplantes que han leído, etcétera, son temas muy bonitos que estamos ahí todos nosotros como psicólogos. ¿Quieren comentar algo a alguien antes de que terminemos? Hoy están muy callados. Yo, Lisen, quizás tal vez en lo que usted decía, que los psicólogos ahora tenemos un campo muy amplio de abordaje, ya que en Marcel expuso, el componente psicológico o emocional en este caso es mucho más importante, creo, que el biológico, por así decirlo, porque si la persona tiene un buen estado emocional, yo creo que se ayuda también a la superación o incluso el que pueda ser más llevadera esta enfermedad, ¿no? O sea, incluso como usted dice, los retrovirales pueden funcionar incluso de mejor manera, pienso, a nivel emocional. Si tenemos una estabilidad emocional, creo que estas personas pueden tener una mejor aceptación al medicamento, incluso, o sea, evitar que se tengan como efectos secundarios vómitos. Obviamente el cuerpo reacciona de una manera, pero las emociones también ayudan a esto. Entonces creo que el abordaje de nuestro campo en esta enfermedad específica, Somos los creo que portadores de las malas noticias. En las instituciones, que venga la psicóloga a darle el diagnóstico, dicen, para hacer la contención. Y te enseñan además, ¿no? Cómo debes darle el diagnóstico. Porque hay otros que les dan la noticia así de frontón y los pobres se desestabilizan, depende de la fortaleza yoica, ¿no ve? Y la estructura puede desencadenar cualquier cosa porque tiene que ver con la sexualidad. Y algo más se me está yendo. Porque cada tema es muy enriquecedor, ¿no? En eso hemos estado un poco, esto de la estigmatización. Es un tema que yo les he dado al personal de salud porque los internos, los residentes, estudiantes de medicina que van y hacen sus prácticas y rotan a los hospitales, a veces en vez de decir el paciente Javier por su nombre, dicen el paciente de la cama tantos o el paciente con SIDA o el paciente con VIH. Entonces yo he tenido contacto con muchos pacientes, hasta ahora lo tengo, y se quejaban y decían, así me han dicho, así me han hecho, así han hablado. Hasta ha habido casos que han errado y han avisado a sus familias sin que ellos sepan o a sus papás. Entonces, te vas a encontrar con muchas cosas, digamos, en el camino porque nos falta mucho en nuestro país, ¿no? De respeto por el otro, el no estigmatizarlo. Es un sujeto con el que estamos trabajando. Todos tienen su subjetividad, y así que hay que trabajar por ahí. Aman, sufren, todo igual, ¿no? como bien dicen, antes de ser una persona enferma, es eso, es una persona, ¿no? O sea, la enfermedad está como que en la cola, pero eres alguien como tal, y creo que eso prima ante todas las Así es. cosas. Muy bien, Marcelita.
Muy bien. Entonces cierro este espacio y volvemos a ingresar con el segundo ID, por favor, ¿ya? Gracias.